¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, amigo. Acá teniendo la oportunidad de venir a conversar con este importante medio de difusión y para transmitir algunas inquietudes sobre los problemas que tiene nuestro país, ¿no? Muy amable. Estamos en plena crisis política, una crisis tras de otra. Tenemos la pandemia que a todos nos tiene en la incertidumbre. Estamos perdiendo a tanta gente, a tantos amigos, familiares, hijos, papás, tíos, hermanos, etcétera. En ese contexto, es verdad que últimamente las cifras parecen bajar un poco, todos sabemos que tenemos que cuidarnos, pero también tiene mucho que ver el tema de la nutrición, no solamente pues de los niveles socioeconómicos determinados, sino de todos los peruanos, partiendo de los niños, de los chicos, de los bebés, inclusive de la gente de mayor edad. ¿Cuál es su planteamiento frente a ese contexto de dificultad, señor Hugo Cayán? Particularmente para nuestro sector que representamos, que son las pequeñas empresas del rubro de alimentos, es un hecho preocupante la situación de inestabilidad que vive el país. Principalmente consideramos que hay problemas urgentes que atender, como es el caso de la salud, de la alimentación, pero notamos que en el tema de los inversionistas y de mucha gente que está ligado a las actividades productivas, se ha generado una incertidumbre, principalmente por la subida del dólar, por la inestabilidad de los precios y por la no proclamación de las autoridades. Entonces esto está generando una incertidumbre que es muy peligroso. Como sectores empresariales y como pequeños empresarios vemos que de no solucionarse esto inmediatamente, los gran perjudicados no solamente van a ser las empresas, sino la población peruana, que al no tener productos alternativos, productos inmediatos, la crisis se va a ahondar en mayor profundidad. Estamos hablando de la crisis económica, el dinero no va a alcanzar para poder adquirir tanto los alimentos como los medicamentos. Usted ha tocado un tema muy importante que es el caso de la pandemia. Si bien es cierto que el actual gobierno ha desarrollado un buen programa de vacunación, que reconocemos que se está logrando bajar los índices de fallecidos y los índices de contagiados, pero consideramos que se habla de una tercera ola, y es así, toda pandemia no se desaparece inmediatamente. Necesitamos urgente que se culmine ese programa de 100% de vacunados a nivel nacional. Segundo, simplemente un programa preventivo en el tema de salud. Un programa preventivo que estoy seguro que ya el próximo gobierno no puede esperar, debe tomar inmediatas cartas para poder solucionar el sistema de dificultades que hay en el sector salud, tanto presupuestario, adquisición de vacunas, políticas alimentarias que ayuden a mejorar la defensa del ser humano. Es decir, hay varias cosas que deberían ser solucionadas, definiéndose qué autoridades van a asumir el rol protagónico después de este 28 de julio, ¿no? ¿Cómo pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que se apure en la proclamación? Aunque Keiko Fujimori decía el otro día, no sé si con derecho, que ella va a reconocer la proclamación si es que de por medio hay una auditoría internacional. Lo dijo hace 2 o 3 días nada más. Sí, efectivamente, yo entiendo la posición, ¿no?, de la candidata, pero creo que debe entender que el Perú tiene problemas urgentes, ¿no? Y frente a los problemas electorales debe darse una salida que esté bastante centrado en las normas y en el respeto al voto de los peruanos y a la democracia. Yo creo que hay instituciones que han sido creadas ya hace buen tiempo, como el jurado, cada uno cumple en su papel. Hablar de los problemas que se han presentado en las elecciones, esto no es novedad. En cada elección que se ha dado presidencial, municipal, se presentan regional, irregularidades. Quien le habla también ha vivido una experiencia que se daba hace muchos años atrás. Yo creo que esto debe ameritar una seria reflexión del organismo electoral y del propio nuevo gobierno y del Congreso, claro, para ver cómo se da los reajustes inmediatos. En las reglas de juego. Y nuevas reglas de juego, mejorar las reglas de juego, a fin de evitar que todo este sistema que hoy en día se ha puesto a descubrir de errores, se pueda presentar que no es ahorita. Esto viene ya desde años atrás. Sí. Y sin embargo, en años pasados, pues nunca se ha dicho nada, ¿no?
a veces porque favorece a uno, perjudica al otro, pero creemos que los ciudadanos que buscamos que las cosas sean correctas, haya transparencia y se respete el voto popular, creemos que las elecciones con sus normas deben ser revisados, mejorados, para que nuevos procesos no permitan que se genere la duda, la disyuntiva de nuestra gente cuando ya ve los resultados por parte de los organismos, ¿no? Creo que es nuestra sugerencia que haríamos, ahora que se está hablando de unas reformas de la Constitución, reformar el sistema electoral, para que dentro de los cambios que se pueda hacer, pueda considerarse la reforma electoral, la reforma de los partidos, tantas cosas que no se cumplen en la práctica. En la teoría está escrito bonito, está, en blanco y pero en negro la práctica no se cumple. todo se influye. Entonces yo creo que es un mal que genera y lo único que está ayudando a que nuestra población peruana pierda la credibilidad en sus organismos, tanto partidarios como organismos del Estado. Yo creo que es importante en estos 200 años que va a cumplir nuestro país, demos una esperanza al pueblo peruano anunciando una serie de reformas que mejoren las condiciones de vida de mucha gente del campo y de todos los sectores que hoy en día quieren solucionar sus problemas de la educación, de la salud, con mayor presupuesto, pero también con una mejor distribución de esas utilidades que pueda generar tanto en el sector privado como esos presupuestos en el sector público, para que sean objetivos, se evite esas comisiones que se ha hecho populi en todo el país, que origina que muchos candidatos, alcaldes, presidentes regionales se peleen, hasta se maten por un tema de que van a controlar el presupuesto y sin un control del Estado posteriormente por la ejecución de las obras o la no culminación de esas obras, que significan adendas importantes, fuertes, que al final lo pague el Estado, lo pagan los peruanos. Muy bien. Sobre esa crisis política hay otra que en estos días también estamos enfrentando, y es este conflicto de intereses, si se quiere, entre el Congreso y el Poder Judicial respecto de la elección de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Usted no es constitucionalista, pero es un hombre de a pie como cualquiera, y quisiéramos una opinión sobre el tema. Mire, amigo, yo creo que el pueblo peruano ahorita está pensando ya en el 28 de julio en un nuevo gobierno. Y creo que ha sido muy desatinada la actuación del actual Congreso de forzar en el corto tiempo que queda para tomar decisiones importantes como es la de elegir un nuevo Tribunal Constitucional. Ya lo había forzado con el tema de una cuarta legislatura. Así es. Entonces, forzar, ¿por qué? Porque esas personas que reúnen las condiciones y los requisitos para ser los nuevos magistrados, también merecen un respeto, porque podrán tener divergencias, diferencias, pero no se puede estar en un tema de discusión pública si se hizo una buena evaluación, si no cumplieron o no cumplieron. Y conclusión, en este corto tiempo era difícil que se pueda elegir un nuevo Tribunal Constitucional con las características que el país necesita en todo este nuevo bicentenario que vamos a empezar. Yo creo que ahí, ojalá que el Congreso está deliberando, pueda tomar una reflexión y una decisión más sensata para que sea el nuevo gobierno que con la mayor tranquilidad y objetividad del caso puede elegirse a los magistrados que defiendan constitucionalmente a nuestro país frente a los problemas diversos que se presentan. Eso es lo único que como pequeños empresarios vemos que debería darse. Sobre la acción judicial es un tema legal que de repente proceda, no proceda, se aplique, va a haber una divergencia de opiniones, pero lo que está viviendo el pueblo peruano es tener un magistrado eficiente, un tribunal que cumpla su papel y que sean personas probas, honestas, correctas, que estén al servicio para que sean imparciales en las decisiones y problemas que pretenga el país. Muy bien, yo le cuento rápidamente dos contextos ya en el tema empresarial. El otro día Pedro Castillo se va a comprar una camisa, dice, y él lo dice, ¿no? Compra una camisa a empresarios peruanos y en realidad era una camisa china, procedente de la China.
y no lo compró en Gamarra. Y en Gamarra, y con esto nos vamos a la pausa para luego tener su respuesta, en Gamarra resulta que por lo menos un sector antes de la segunda vuelta ha estado, abrazando la tesis de Keiko Fujimori y no la de Pedro Castillo. En ese contexto, y la respuesta me la da después de la pausa, ¿qué asume usted que podría ser este casi prácticamente gobierno virtual de Pedro Castillo para las micros y pequeñas empresas, para favorecerlas, porque finalmente son el pulmón de la economía de nuestro país? Una pausa, regresamos. Okay. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente, esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con don Hugo Cayán, un microempresario, un pequeño empresario exitoso que nos estaba dando un análisis interesante sobre la coyuntura política de nuestro país, pero le planteamos dos contextos que están vinculados al sector de la pequeña empresa. Cuéntenos, ¿cuál podría ser el tema, digamos, puntual que el gobierno que ingrese lo asuma en beneficio de la pequeña empresa? Y conociendo la realidad de nuestros pequeños empresarios en el rubro de confección, ellos han tenido un fuerte problema de desempleo y asimismo de pocas oportunidades ya de venta de sus productos, principalmente porque uno se firmó el TLC, sí, ¿no? Y en ese TLC se dio la oportunidad que otro país pueda traer productos importados referidas a las ropas. Claro, llegaba el momento de competir. Así es, dentro de un tema de competencia, ¿no? Y de repente pero no competencia desleal. Así es, de repente no se analizó a profundidad el tema de la realidad de los confeccionistas, ¿no? Si bien es cierto, en el Perú los consumidores buscan un precio bastante menor para adquirir las ropas de vestir, sin embargo, no se pensó que este rubro de confecciones tenía un sector social fuertemente enclaustrado en Gamarra y muchos sectores del país que habían invertido en maquinarias, de repente no de avanzada, pero sí tenían sus maquinarias y tenían talleres, tenían toda la logística como para poder desarrollar y difícilmente iban a poder competir con un mercado de afuera, con productos que vengan de afuera y que en precios los iban a traer abajo. Entonces, frente a esa realidad, creo yo de que el nuevo gobierno, siendo un problema que se ha presentado, debería buscar a nivel legal alguna medida que permita que este tratado pueda ser de repente revisado o pueda ser darse una salida legal. Quizá imponer las salvaguardas. La salvaguarda que usted lo ha mencionado, que sería a fin de qué? A fin de que el empresariado, en tanto que no hay una industria nacional que pueda estar comercializando las telas para poder dar realidad a la confección de los vestidos o las ropas,
pueda impulsarse el desarrollo de esta industria a fin de lograr este principal insumo que es la tela a un menor costo, Claro. que permita el confeccionista adquirirlo en el Perú y puedan ellos reflotar sus talleres, sus prendas que ellos constantemente tenían la posibilidad de vender antes. El gobierno Sí. tiene que proteger a sus empresarios. Así es. Eso lo hace cualquier país del mundo. Así Estados Unidos lo hace. Así es, efectivamente. Entonces yo creo que eso sería un buen aliciente para que este sector podamos retomarlo con la medida de salvaguarda. Segundo, potenciar una industria nacional que permita, en tanto que no se pueda lograr, también hay que ser realistas, se debe permitir que el producto importado en las medidas de salvaguarda se pueda aceptar que vengan las telas, digo, como producto de materia prima para Materia preparar, prima, claro, para claro. preparar, pero que no venga ya confeccionado, se permita que el peruano pueda preparar esto, ¿no? Igual que el país hace, ¿no? Exporta su materia prima en otros países, Así lo es, industrializa así es. y luego los traen y los venden. Entonces no hay novedad en eso, pero sí la decisión política debería haber en el nuevo accionar del gobierno. Antes que nos gane el tiempo, nos quedan 3 minutos. Al principio yo le hablaba del tema de la pandemia y hemos notado en el mundo, en el Perú, la experiencia ya nos ha ido enseñando que necesitamos, al margen del tema de la vacuna, que es fundamental, nuestro organismo necesita tener un mínimo de inmunidad para enfrentar el COVID-19. Y para eso tenemos que luchar contra la anemia, por ejemplo, que es un problema en el país. ¿Tiene usted una impresión sobre esos temas? Sí, nosotros al evaluar este problema de la salud y de la pandemia, decimos que no solamente basta las vacunas, las medidas preventivas. Pues el ser humano lo que necesita es mejorar su sistema inmunológico y para eso lo hace con una buena alimentación. Entonces, por ello decimos que política del nuevo gobierno debe ser promover una cultura alimentaria sana, basada en proteínas, una menos industrialización del producto, de repente lo más directo que se pueda rescatar esa proteína en los organismos de las personas. Sin embargo, también reconocemos que hay alimentos que deben estar direccionados para combatir la baja defensas que hoy en día se han presentado con el incremento de la anemia. Así es. Por ejemplo, estamos hablando de los productos fortificados, ¿no? Llámese el arroz, por ejemplo. El arroz es un buen vehículo para que llegue a muchos hogares y desde ahí niños, jóvenes, ancianos puedan incluirlo dentro de sus recetas como un consumo diario de este alimento. Estamos hablando de un arroz fortificado. Arroz fortificado. Porque todo el mundo come arroz. Así es, un arroz fortificado que contenga el hierro y las vitaminas. Que esto no es novedad. Brasil, Bolivia, otros países en condiciones del tercer mundo lo hacen a fin de alimentar y mejorar su calidad nutritiva. Eso es importante que el Perú ya lo tome, ya tienen las normas, pero falta decisión política. Por ejemplo, los programas sociales compran una cantidad de productos tanto en municipios como en los programas como Caliwarma, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, ahí debería inducirse para que este producto de alimento de arroz fortificado, la galleta fortificada, los fideos fortificados, o sea, todo lo que llame a una posibilidad de mejorar la ingesta del hierro y las vitaminas, va a permitir que las personas puedan estar mejor defendidos en su organismo. No olvidemos también ahí el tema que nuestro país tiene la suerte de tener las frutas. Las frutas en el norte, en sus variedades. Así es. ¿Por qué no ingresar el consumo masivo de estas frutas? La naranja, la mandarina, es decir, en sus variedades. Yo creo que parte de esta política de cultura alimentaria debería ser ello. Por ello también es preocupante para nosotros que en el año que se inicia el próximo año, porque seguro que el gobierno el 28 de julio darán anuncios de cambios, pero al final cosas que realmente se van a poder ejecutar va a ser en el próximo año, porque el presupuesto del 2021 ya está en ejecución. Así es. Sin embargo, el 2022 podrían darse algunos cambios. Es importante que considere la atención directa de los beneficiarios, de los estudiantes, que son los más olvidados, golpeados. Una educación virtual que no ha cumplido su objetivo. Sí. La baja deficiencia alimentaria.
Entonces, por ahí creo que hay que fortalecer. Necesitamos la presencialidad para que se eduquen, pero también para que se alimenten. Así es, la educación presencial, la vacuna a los maestros, la educación preventiva desde los colegios a este problema del mal. Segundo, una cultura alimentaria a través del programa social Caliwarma. Yo creo que tenemos la oportunidad hoy en día de atender a 4 millones de estudiantes y la base de estudiantes llega a un promedio de 7 millones. Entonces, ¿por qué no proponerse como meta el incremento del Estado comprometido en la alimentación estudiantil, que es el futuro del mañana? Entonces, nosotros como pequeños empresarios apostamos bastante en nuestra experiencia de producción alimentaria. Que también lo hace Estados Unidos, ¿eh? La alimentación en los colegios. Así es. Algunos llegan a veces a malinterpretar, dicen, ¿no? Que los alimentos es darle un regalo a la gente, que le estamos acostumbrando a que estiren la mano. Un momentito, no confundan, que no se confunda el papel de una persona que recibe una ayuda del Estado estando en buenas condiciones, estando en buen estado. Pero esta ayuda alimentaria está llegando a las instituciones de educación pública que están en los sectores rurales, en los sectores de la selva, en los sectores de las ciudades, zonas populares, Comas, Independencia, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador. Entonces yo creo que esas personas, a través de los hijos que son los estudiantes, lo mínimo que pedirían es un refuerzo alimentario para que haya una mejor aprehensión escolar de los estudiantes. Muy bien, señor Cayán, ha sido muy amable. Muchas gracias por acompañarnos. De igual manera, usted por la oportunidad que nos ha dado. Muy gentil. Muchas gracias. Ha sido don Hugo Cayán Sánchez, presidente de Pequeños Productores Industriales de Alimentos del Perú. Nos vamos. Muchas gracias, permiso.